¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Es un momento decisivo porque el gobierno, que sí, que no, que sí, que no, que sí. Finalmente hay un anuncio de un dólar diferenciado para estimular o para procurar que el campo liquide las divisas que tanto necesita el Banco Central, que está en cero. Esta es la realidad. Hubo muchísimas dudas acerca de si esta medida se iba a anunciar. Lo que no sabemos todavía, y el programa va a consistir en su primera parte en esto, en saber cuál es la reacción del sector agropecuario por la propuesta que acaba de hacer el Banco Central. Piensen que esto es muy importante en la historia del kirchnerismo. El enfrentamiento con el campo fue determinante en 2008 y esta propuesta va a definir si el campo acepta es una cosa, si el campo no acepta es probable, les anticipo, que se va a redoblar esta idea de los que especulan, los que no aceptan, los codiciosos. Estamos en un momento crítico cuando además el presidente hoy volvió a reiterar o a sugerir que el campo especula con los silobolsas, que no liquida, que tiene que ser solidario, y cuando se configura además una marcha de un sector de piqueteros que es cercano al gobierno, aunque el gobierno no lo apoya e intenta desactivarlo, y hay otra marcha en paralelo el sábado ahí en el predio de la Rural de Palermo, y hay un escenario que puede ser conflictivo si esto no se calma. Voy a presentar a quienes me acompañan. Está Lucía Salinas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Está Jessica Bossi. Osvaldo Bazán. Buenas noches. ¿Cuáles las primeras impresiones? Quiero compartir, mientras hablamos, quiero mostrarles la circular del Banco Central para que vayamos viendo y vamos a intentar traducirlo. El Banco Central creó un régimen para productores que vendan cosecha. Les voy a leer exactamente qué es lo que dice. El directorio del Central aprobó un nuevo instrumento para los productores agropecuarios que vendan su cosecha de soja en la misma línea de los beneficios que reciben las industrias manufacturera, energética y del conocimiento que incrementan sus exportaciones. En este caso, se permitirá que los productores realicen un depósito a la vista en las entidades financieras con retribución diaria variable en función de la evolución del tipo de cambio a 3.500. Ya vamos a hacer un zoom sobre qué significa esto. Conocido como dólar link, por hasta el 70% del valor de la venta de granos. Además, por el 30% restante se va a permitir la formación de activos externos, es decir, dólares. El valor del dólar oficial más el impuesto país, las retenciones a cuenta que percibe la AFIP. Esta decisión del Central busca equilibrar a los productores agropecuarios con los beneficios que disponen los distintos sectores productivos, entre ellos la libre disponibilidad de divisas por el incremento de las exportaciones que se realicen respecto del año anterior que aplica la industria manufacturera, régimen de fomento de inversión para la exportación, el régimen para la industria del conocimiento que permite aplicar parte del incremento de las exportaciones al pago de la masa salarial. Cierro con este último párrafo. En el caso del régimen para la venta de la cosecha de soja, estará disponible hasta el 31 de agosto próximo. Durante ese lapso, los productores podrán adquirir divisas de libre disponibilidad por 30% de los fondos obtenidos por la venta de granos con destino a la exportación y convertir 70% en un depósito de libre disponibilidad con retribución variable en función de la evolución del tipo de cambio oficial. Señores y señoras que nos están viendo, sí, les acabo de hablar en chino, pero para la traducción al chino tenemos los especialistas. Ahora, Cecilia Bufflet, ¿nos escuchás? Sí, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Intentá la traducción de Oriente. Intento traducir esto al español, como me gusta decir a mí. Te cuento que acaba de terminar hace un segundo, te diría que casi que no terminé, yo me escapé para estar más rápidamente acá al saludo.
una conferencia de Miguel Ángel Pez, el titular del Banco Central, explicando y dando detalles sobre esta normativa. Primero te digo una cosa política que me parece que es la más relevante en la comunicación al contar esta medida a la prensa. Pese puso énfasis en marcar que es una medida que no acordaron ni conversaron con las entidades agropecuarias. Déjame meter ahí que yo tengo la misma información. No es una medida trabajada entre las dos partes, es decir, el gobierno, el campo o el sector agroindustrial. Me niegan también mis fuentes que haya habido cualquier tipo de comunicación o anticipo de esto que iban a anunciar. Cierro el pie de página, vos. Creo que eso tiene que ver un poco con el clima político alrededor de la medida y la tensión para algunos sectores de digerir especialmente dentro del kirchnerismo más duro, la decisión de darle un beneficio al campo. ¿En qué consiste la medida concretamente? Sí. De aquí al 1 de septiembre, de acá al 31 de agosto, un productor agropecuario que exporte, que liquide su exportación de soja, va a poder hacer dos cosas. Con el 70% de los pesos que le van a dar por esa exportación, con el 70% de esos pesos va a poder hacer un depósito en una cuenta a la vista que le van a ir remunerando, pagando en función de la evolución del dólar. ¿Qué quiere decir eso? Sí, que va a tener cobertura contra una devaluación y que no es un plazo fijo, no lo obligan a dejar congelado ese dinero por 30, 60 o 90 días. Puede sacar los pesos el día que quiera, pero esos pesos van a ir evolucionando en función de cómo evoluciona el dólar oficial. ¿Cuál es la segunda? ¿El dólar oficial? Exactamente. Ellos ponen los pesos de la liquidación de la exportación, el 70% de los pesos de la exportación los pueden destinar a esa cuenta, y esa cuenta, los pesos van a ir evolucionando cada día en función de la evolución del dólar. Si entonces, hasta acá lo que entendemos es que el 70% de lo liquidado va en pesos y a la evolución del dólar oficial. Exactamente. Bien. ¿Cuál es el capítulo más atractivo de esto? Es que el 30% de esa liquidación, el 30% de una tonelada de soja, que hoy vale, para hacer números redondos, 50.000 pesos recibe un productor, 15.000 pesos los puede destinar a comprar el dólar ahorro, digamos, o sea, el que llamamos dólar ahorro, el dólar o tarjeta, perdón, el dólar con el 30% de impuesto país más el 45% de retención a cuenta de ganancias. ¿Eso qué quiere decir? Que le dan a un productor agropecuario la posibilidad, y a una exportadora de cereales, la posibilidad de hacerse de dólares a unos 240 pesos, que además parte de eso se lo reintegran en concepto de ganancias al año siguiente. Le dan el acceso al dólar oficial más los impuestos a los productores agropecuarios por el 30% de lo que liquiden. Eso, de alguna manera, en lugar de darle un nuevo dólar, que era la discusión que había en el mercado dando vuelta hasta ahora, subirle el precio del oficial para el campo, lo que hacen es bajarle el precio del financiero. ¿Cuál era el dilema de un productor agropecuario hoy? Hasta hoy, y el reclamo: me dan 90 pesos por un dólar, y cuando me doy vuelta tengo que pagar un dólar a 320 o a 330. Bueno, ahora se va a dar vuelta y va a poder comprar ese dólar a 240. Ceci, de alguna manera, permitime llevarte como a alguna publicidad de los 80 que decía, ¿pero esto va a andar o no va a andar? Decime tu impresión. Esa es la pregunta del millón, y creo que lo vamos a ir viendo con los días. Las entidades agropecuarias van a tener que sentarse, hacer sus números y ver qué pasa. ¿Qué números mira el Banco Central y qué número tiene en la mira? Unos 2.800 millones de dólares
de productores agropecuarios que están atrasados hasta ahora en esa liquidación y otros 2.200 que están en manos de las cerealeras, pero todavía no tienen orden de exportación, no tienen precio de exportación de parte del dueño de ese cereal que se lo dio para que lo acopien. Así que hay unos 5.000 millones de dólares a los que quiere ir a buscar el Banco Central. El número que consiga en este capítulo, el número de eso que consiga va a ser un poco la medida del éxito. Escúchame, Ceci, si yo te apuro y te digo, ¿cuál es el incentivo más importante de esta medida? Vos sos productor agropecuario. Decime lo que más te tienta de todo lo que escuchaste. No, definitivamente me parece que ese 30% de acceder al mercado del dólar tarjeta o el dólar ahorro es lo más atractivo de todo, porque es un porcentaje bastante significativo por un lado y por el otro les permite hacerse de dólar billete a los productores agropecuarios. Pero si el productor te puede decir, yo ya tengo mi dólar billete, está acá en esto blanco que es el silo bolsa, que en realidad no es que yo soy codicioso y malo y soy un ser genéticamente perverso, sino que es mi forma de resguardo. Y la brecha es tan grande que no es que yo soy malo. Vos mismo con la brecha me estás diciendo que en un momento esa brecha se va a tener que achicar. Me conviene esperar. ¿Eso puede ser un razonamiento? Sí, pero acá me parece que lo que hay que considerar es esta. Si vos sos un productor cualquiera de nosotros, si sos muy codicioso, te están vendiendo a 240 pesos un dólar que vos te das vuelta y lo podés vender en el contado con liquidación en la bolsa a 320. Te están dando un negocio atractivo, financieramente muy interesante. Ahí está, ahí estamos llegando al punto. Siempre y cuando con esos pesos tengas algo para hacer, porque si no esos pesos te van a quemar en las manos. Eso va a ser siempre así, Osvaldo. Todo el que vende algo se queda. Suponete que no hubiera retenciones, también te quedas con pesos. Claro, por eso digo, pero como en general lo que se usa en los silobolsas es para volver a invertirlo en una nueva cosecha, digo, tener el billete peso en la mano, no sé cuál es la ventaja. Pierde valor. No, yo estoy diciendo porque es atractivo. Claro, porque sí, vos vas a comprar a 2.40 algo que si te das vuelta y en el mercado podés vender a 3.20. Hay dos cosas con esto. El productor se hace de dólares. Si se da vuelta y sale a venderlos en el financiero, le descomprime el dólar financiero al Banco Central también la medida. Falta un montón para ver. Falta ver la letra chica, falta ver cómo se implementa, falta ver cómo reaccionan. Ahora, yo creo que algunos de los que va a empezar con algunos de los que tenían que salir a vender y van a empezar a aparecer vendedores y después la medida del éxito la veremos en función de cómo reacciona. Pero lo cierto es que lo que se estaba esperando hace 20 días que empezó esta corrida cambiaria es que hubiera una decisión de fondo que mostrara que el Central toma una iniciativa para recomponer reservas. El Banco Central está en una situación absolutamente frágil de reservas, por eso lo corren contra el dólar, por eso la caída de los bonos, por eso la suba de todos los paralelos, y hoy toma la primera medida realmente de fondo, nada que ver con esa idea del dólar turista o cosas por el estilo que eran más chiquitita. Espérate, Ceci, porque esta es la parte técnica. Quiero anticiparles que ya en minutos vamos a estar hablando con las entidades del campo y con sus referentes a ver cuál es la primera mirada que tienen sobre esta propuesta. Pero quiero hacer una lectura política o ensayar con los periodistas que están aquí una interpretación política. ¿Qué quiere decir para vos, Pablo, Jessica, este anuncio? Pablo. Bueno, este anuncio forma parte de lo que es todo en el gobierno, tensión, un sector dice una cosa, otro sector dice otra cosa. Los que propugnan a Massa como jefe de gabinete dicen algo parecido a esto, los que dicen no, que venga Capitanich como jefe de gabinete dicen otra cosa. En el gobierno a mí me dicen que esta medida, que estaba detallando muy bien Cecilia, viene del eje Pelle-Batakis, que sale de ahí la ingeniería. Tanto es así que el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, hoy estuvo en La Rural y no tenía la menor
menor idea de esta medida, con lo cual se entera el ministro de Agricultura de este gobierno de una medida que toman el Banco Central y está acompañada por la ministra que está volviendo en estos momentos de afuera. Ahora, la pregunta que después le quiero hacer, después de escucharla a Jessica, obviamente, a Cecilia, es si esto, más allá de que los sectores gremiales, la mesa de enlace más combativa, más opuesta al gobierno, en principio no apoyaría, si hay otros exportadores que sí le garantizarían esos fondos que el gobierno necesita. Jessy, ¿tu mirada? Sí, esta medida claramente es un gobierno cediendo hacia el campo. Después la discusión es si cede mucho, poco, si este incentivo alcanza o no alcanza. Es una primera decisión. Pero fíjense, sí, hasta dónde estamos permeados con la lógica agonal de la grieta, que ya hablamos en términos de ceder. No estoy haciendo una crítica, digo, todo es en términos de... Porque ya estamos viendo a un sector del kirchnerismo acusando al gobierno de que aflojó o cedió frente al campo. Esta es la lógica en donde se anuncia una medida también, en donde están presionados por la necesidad de dólares de un lado y por el otro el núcleo duro diciendo el campo es el enemigo, no hay que darles nada. Sí, retomando en términos políticos, ¿está cediendo el gobierno? Sí, porque si el discurso de hoy de Alberto Fernández en Chapadmalal era en contra de los especuladores, el del viernes en contra del campo que quiere un mayor rendimiento a la hora de vender sus cosechas, bueno, hoy ¿qué está proponiendo el gobierno a través del Banco Central? Está diciendo, les voy a dar acceso a los dólares más baratos. Lo que acaba de decir Ceci es eso, la posibilidad que una parte de la cosecha de los granos, el chacarero pueda adquirir dólares a un mejor precio que el que se podía hasta hoy y que eso tiene el plazo de un mes. En la mesa chica del gobierno hubo mucha discusión. De hecho, yo no tengo tan claro el nivel de apoyo que tiene esta medida por parte del propio presidente del Banco Central. Uno de los que estimulaba esta cuestión de darle incentivos, no importa. El Banco Central puede tomar, Pelle no toma todas las medidas que quiere tomar. Tiene un manejo, no hay una autonomía real del Banco Central, esto es una cuestión obvia. Pelle estuvo en la primera conferencia de Silvina Batakis. Bien, me permiten, la seguimos, pero está Nicolás Pino, que es el presidente de la Sociedad Rural, a ver cuál es su primera impresión. Pino, lo escuchamos, ¿qué tal? ¿Está ahí Nicolás Pino? Bueno, pronto estará, ya lo verá. Bien, seguimos. Sí, no, lo que estaba diciendo, uno de los sectores que proponía incentivos al campo es Massa. ¿Por qué lo menciono? Porque la discusión de hoy es en qué momento y en qué lugar entra Sergio Massa al gabinete. Si termina anunciándose una medida que él y otros impulsaban, bueno, quizás sea un pie para esa posibilidad. Y es importante lo que destaca Cecilia en la conferencia de prensa de Pelle, porque que él diga no negociamos con el campo es para el kirchnerismo. Nicolás Pino, de la Sociedad Rural, a ver si lo podemos escuchar. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Buenas noches a todos. Bueno, una primera impresión, ¿qué le pareció la medida? A ver, lo primero que me parece, Diego, que en esta Argentina que queremos construir todo, las medidas sin consenso no es bueno, ¿no? Una medida que no ha tenido consenso con las entidades del campo. Y después la realidad que estamos leyendo para arriba, para abajo, la medida, y es confusa, ¿no? Es un poco confusa, es un nuevo tipo de cambio más dentro de la variedad de tipos de cambios que tenemos. Es también algo de... No le estoy viendo la implementación de esta medida. Porque la realidad, Diego, y a la mesa, es que el productor agropecuario es una persona que lo que quiere hacer él es cuando vende su producido cobrar lo que merece por ese producido, sin entrar en operaciones bancarias que hay que avisar, que si el 30% no sé qué el tipo de cambio y el 70% lo podés colocar con el dólar link. No. La mayoría de los productores, vuelvo a repetir, lo que queremos hacer es
trabajar y nuestro producido venderlo a los precios que tiene que venderse. Entonces, lo veo no quiero ser imprudente, lo veo de una difícil implementación. Bien, ahí tienen una primera, como decimos nosotros, los periodistas, un título, una definición, esto no tiene consenso, dice Pino, y de difícil implementación. Ahora, avancemos en la lógica de la retribución. Si se mejorara o se fuera más amigable la implementación, desde el punto de vista de la ganancia para los productores, ¿es tentador? Todo lo que sea vender algo mejor, a ver, Diego, es importante volver a recalcar, discúlpenme la insistencia, la soja vale $550 en el mundo y acá en la Argentina cobramos 50.000 pesos. Sí. Dicho esto, todo lo que se pueda mejorar en el valor nuestro que estamos cobrando el 30% de lo que vale, ¿se puede mejorar? Sí, bueno, obviamente que es mejor. Pero vuelvo a repetir, es una medida que en principio la veo complicada. Si usted tuviera la opción, si fuera usted el que tuviera que tomar una decisión de liquidar o no con esta propuesta, ¿usted liquidaría si tuviera soja, sí? Yo, en lo personal, preferiría tener la soja y no tener bonos o algún tipo de papel que me tiene que dar el banco y que yo tengo que ver cómo lo vendo y cómo me hago del producido de ese bono. Yo, en lo personal. Pero, bueno, hay que dejar que empiece a rodar la pelota y ver cómo reacciona la gente, reaccionan los productores en este caso, ¿no? ¿Cómo va a ser el mecanismo? ¿Va a haber una reunión de la mesa de enlace? ¿Van a tener una opinión o un comunicado conjunto para opinar sobre la propuesta? ¿Qué es lo que se espera en las próximas horas? Esto tiene 10 minutos, Diego, y en este ratito hemos hablado con los colegas de la mesa de enlace, estamos viendo si mañana nos encontramos acá en la rural o pasado, estamos viendo un poco también con los técnicos, los diferentes técnicos de economía de cada entidad, pero repito, Diego, la primera lectura es algo, lo veo de difícil implementación. Bien, quiero hacerle una pregunta que ya tiene, digamos, 2 días en Argentina, es 1 año en otro lugar del mundo. El sábado hay una situación que se va a dar ahí en la rural, que es que va a haber un movimiento piquetero que tiene alguna proximidad con el gobierno, por más que el gobierno no está avalando esa marcha, esa manifestación, y después va a haber gente que va a ir a apoyar al campo. ¿Cómo se imagina esa escena? Porque si el campo llega a decir que no, la mesa de enlace dice que no a la propuesta, esto podría un poco escalar, por lo menos discursivamente, desde algún sector del gobierno. ¿Cómo se imagina lo que puede pasar ahí y cuáles son las prevenciones del caso? Bueno, a ver, por partes. Las prevenciones del caso es algo que hoy he hablado con el ministro de Seguridad de la Ciudad, el ministro de Seguridad de la Nación, y ambos nos han dado la tranquilidad de que la actividad dentro de la exposición rural se va a seguir desarrollando normalmente. Eso nos da mucha tranquilidad hacia adelante. Por otro lado, lo que pueda suceder de ahora en más, bueno, iremos viendo. Diego, lo que tenemos que tener es la certeza de que el sábado la rural va a estar funcionando como habitualmente funciona, va a realizar su acto inaugural, el predio de Palermo, y esperamos la concurrencia normal de toda la gente, ¿no? Pino, muchísimas gracias. Diego, gracias a usted por llamar. Le mando un abrazo. Bien, y vamos directamente a hablar con Carlos Sacchettoni, que es el presidente de la Federación Agraria, que también integra la mesa de enlace. Sacchettoni, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Diego, ¿cómo va? Tu primera impresión sobre la propuesta del gobierno de este dólar diferenciado. La verdad que es difícil desenmarañar toda esta propuesta. Creo que el mayor atractivo está en
en el 30% que se puede convertir en un dólar de 2.40. Sinceramente, creo que el mayor favorecido va a ser el sector exportador, y donde nosotros claramente vemos que al productor nuestro, al que ya vendió, está viendo cómo están timbiando. Pero, a ver, ¿lo puede explicar a Chetoni? Porque acá hay un punto muy sensible, muy crítico. ¿Cómo es eso? Repítalo. ¿Qué pasa con los que exportan? ¿Qué pasa con los productores? Bueno, yo creo que acá hay una situación que tienen los exportadores, en donde ellos claramente, de los 5.000 que quiere armarse el gobierno, 2.200 están en manos de los exportadores, y que tendrían una expectativa diferente. El sector concentrado también puede tener una situación más atractiva. El tema es qué hacemos con los pesos, porque no hay una variable en ese 70%, es solamente poder hacer un plazo fijo con tasas que incidirían en una menor medida a las tasas reales que tiene el banco. Usted lo que dice es con la soja resguardamos valor. Si nos subimos a esta propuesta, puede ser buena para algunos el 30%, pero ese 70% en pesos, ¿a dónde lo ponemos? Pero sí, eso además, el gobierno le va a decir, eso eventualmente es un problema de todos los sectores, de toda la economía. Digamos, si venden, se hacen de pesos y hay que hacer algo con eso. Pero entiendo lo que usted dice. No, lo que pasa es que el 30% lo va a tener que sacar el gobierno de algún lugar, o parte de esos dólares que se van a exportar se los va a tener que dar al sector, ya sea exportador o productor, en dólares a 2.40. Con lo cual no es tanto lo que va a atesorar, sino que el 70% solamente. Y ese 70% de pesos, si se venden en un momento o en un compás distinto al que vienen manteniendo, seguramente que la atención va a ir hacia el dólar, porque van a querer anclarlo si no tienen una ubicación de compra de insumos o alguna situación ya prepactada. Seguramente van a querer generar una toma de una moneda dura, y que va a ser el dólar, con lo cual va a generar una corrida superior. Me parece algo bastante enredado, y que, ya digo, el productor chico, ese que ya vendió, ve cómo acá se está hablando de medidas coyunturales y se está dejando de lado la estructura, y darle condiciones a los productores para que puedan desarrollarse. En síntesis, usted diría que más está para que no sea aceptada la propuesta que para que sí sea aceptada. La verdad que es una situación muy confusa. Nosotros entendemos de que el gobierno está en una situación límite de necesidad de dólares, pero no la vemos clara, y hasta yo diría que le dan condiciones a sectores por sobre las posibilidades del resto, que no los va a tener. Y van a generar una tensión en otros sectores que no van a tener esa posibilidad, de una desigualdad que puede generar una espiral inflacionaria también. Finalmente, ¿con ustedes hablaron o consensuaron o les anticiparon a alguien del gobierno que se iba a hacer esta propuesta, esta medida? Sí, nos anticiparon, o sea, minutos antes de que saliera el comunicado, pero realmente nosotros no hemos tenido el tiempo adecuado como para procesarla y ver las situaciones. Ya digo, así como está, no se le ve un gran atractivo, y más para muchos productores que lo van calzando en el momento oportuno con las inversiones. Nos parece bastante raro que vayan a acceder
en un momento de tanta volatilidad a convertirlo en pesos y a dejarlo en el banco. Achetoni, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta cualquier momento. Bueno, ahí tienen algunas definiciones de una parte de la mesa de enlace. Primero Nicolás Pino y segundo Achetoni, que acaba de decir que es poco atractivo. No la ven, me parece que en ambos casos no la ven con algún matiz de diferencia, ¿no? Sí, es así. La parte más tentadora es obviamente la del 30% que permite acceder a un dólar que sería de unos 240 pesos. Si uno mira lo que está hoy, el blue y los dólares financieros están arriba de 300, con lo cual eso sí es tentador. La parte del 70% es donde entra la duda. Me decía, también hablando con distintos productores que no ocupan, digamos, ningún cargo específico en agrupaciones, que además que esto, digamos, que no hay confianza del sector para entrar en este tipo de operaciones, también van a preferir quizás quedarse en granos, porque tampoco es que son inversores sofisticados. Cuando empieza el dólar link, el poner acá a un lado, poner al otro, ir al MEP, o sea, eso ya empieza a generar cierta desconfianza por no estar acostumbrado a lidiar con este tipo de temas. Tenés que hacer una pequeña ingeniería. Sí, Claro. hablando de un pequeño productor, un productor mediano, no hablando ni una cerealera ni acopiadores, que es otro negocio donde también hay un negocio financiero claramente. Entonces, esto, Jessy, apunta a un sector en particular, Sí. a los exportadores, como decía Sí. Digo, el tema es, ¿por qué el gobierno, necesitado de dólares, necesitando acordar una solución con un sector tan importante, por qué no se sientan a dialogar o construir? ¿Por qué impulsan una medida que de antemano, ustedes lo sabrán mejor que yo seguramente, en el gobierno intuyen que no va a tener el respaldo o el acuerdo esperado? Hay una Respuesta, cosa que es clara. sí. No, Mi opinión sobre eso es que esto es hiperconflictivo. Hacer que el gobierno le proponga algo que sea leído en términos de ceder al campo, le genera un conflicto dentro interno del núcleo kirchnerista que vos no tenés Claro. ni idea lo que es. Entonces empiezan a estudiar una medida y si es demasiado, entre comillas, concesiva, se les prende fuego el rancho interno. El problema es, el gobierno, hay muy pocos acuerdos entre Alberto, Cristina y entre Alberto, Cristina y Massa. Uno de esos acuerdos es no devaluar. Entonces, esta medida que apunta a tratar de conseguir algunos millones de dólares para no devaluar. Y obviamente quieren decir que tienen una medida para el campo, pero no es posible una foto de nadie del gobierno sentado con la mesa de enlace. Eso es indigerible a lo que vos decís. Es indigerible. Es indigerible para el kirchnerismo, que en este momento tiene a Pablo Moyano y a Yasky gritando en la 9 de julio contra los especuladores. Pero también es inaplicable, ¿o cierro no? con esto. Me parece que no es ni con Achetoni ni con Pino donde van a tratar, sino es con las exportadoras de granos. Estamos donde tratando el de gobierno, comunicarnos el también, gobierno tiene relaciones Sí. ahí, que ese tipo de vínculos no tienen fotos. Entonces Incluida me parece Cristina. que apunta, por supuesto que sí, Cristina habla con varios de estos sectores, entonces me parece que apunta se a llama el conseguir senador? Urquía. un... Sí, bueno, Sí. fue senador hace muchos Histórico. años, histórico, pero digo, Cristina en su momento con lo que llama el Consejo Agroindustrial hizo reuniones, Claro. ella participó del anuncio, apenas asumió Julián Domínguez en el Ministerio de Agricultura en Casa de Gobierno, parece la prehistoria, pero no fue hace tanto, donde se presentó una ley para el sector, es decir, ahí hay un tipo de relación con algunos sectores, está bien, tiene que ver más con las aceiteras y demás, pero se está esperando, lo decía Cecilia antes, en la conferencia de prensa del Banco Central se planteaban dos números, 2.000 millones por parte de productores y otros 2.000 millones de dólares por parte de las cerealeras, con lo cual Ahí está el número, claramente me parece, ahí está el claro. número que Ese es el decíamos, número que son que- 5.000. Este es el número que para mí ellos apuestan a frenar esta corrida, Bien. a estabilizar esta historia y obviamente no les interesa ninguna foto. Ahora, eso sí, y cierro con esto, hay un intento de frenar una foto conflictiva el sábado en la rural. Eso Bien. sí. Hay una cosa que debería quedar claro, no hay un dólar soja, digo, no se cambia nada lo que se paga, lo que se cambia es la posibilidad que tiene aquel que recibe el dinero de qué hacer con su dinero. Digo, hay un 70% de ese dinero que recibe que va a estar en una especie de plazo fijo, por decirlo de alguna manera, que lo cubre de las devaluaciones del dólar oficial. Sí. Digo, no tiene nada que ver con lo demás. Y el otro 30%, ese sí, es el que se puede cobrar a un dólar de 2.40, algo así. Sí, es un dólar billete. Es un dólar billete, pero que en todo caso es solo unos 60 pesos por
dólar a diferencia de lo que podés comprar en MEP. Un poquito más, 80 Bien, pesos, claro. o sea, Bien. es Claro. Y solo en el 30% de eso. O sea, Sí. no hay un dólar soja. ¿Me permiten? Los problemas en Argentina no vienen de a uno. Ustedes saben, vienen en patota. Vamos a hablar de algo. Ustedes saben que el gasoducto famoso de Vaca Muerta hasta Bahía Blanca era un gasoducto, es un gasoducto que genera mucha esperanza porque ahí permitiría, si se puede trasladar ese gas, sustituir importaciones de gas licuado que tanto mal le hacen al equilibrio fiscal porque la erogación gigantesca de millones de dólares. Pues bien, ¿qué nuevo hay acá? Osvaldo Bazán, Neuquén, gasoducto y mapuches. Bueno, lo cierto es que en la zona de Vaca Muerta, que no es una zona turística o hermosa como las habituales zonas de las usurpaciones de los mapuches, es una zona donde prácticamente nunca estuvieron los mapuches, excepto ahora que se ha descubierto Vaca Muerta. ¿Y qué ha pasado? Algunos integrantes de tribus mapuches dicen que esas zonas les pertenecen históricamente. ¿Qué ha pasado? El gobernador Gutiérrez les ha dado permiso, les ha ofrecido intervenir en el proyecto energético porque de alguna manera van a tener algún tipo de beneficio del dinero que se pueda sacar de Vaca Muerta. O sea, son parte también de la conversación ahora estas agrupaciones mapuches que dicen que, bueno, ancestralmente les pertenece. Bien, no tienen títulos originales ni reconocimiento de tierras y la novedad es que a pesar de que no tienen los papeles de la tierra por diferentes razones que ahora vamos a conocer, ahora sí han sido consultados y van a ser consultados. Lograron ser parte de la mesa de toma de decisiones de la construcción del gasoducto. Además, un dato sumando a lo que decía Osvaldo, este protocolo que de consulta previa, así se llama un protocolo de consulta previa, les va a permitir exigir compensaciones económicas si ellos consideran que parte de esta obra de infraestructura, una de las más importantes, justamente para reducir todo el dinero que desembolsa el gobierno en la importación de gas, pueda llegar a tocar tierras que ellos consideran que por derechos ancestrales les corresponde. Esto es uno de los puntos más polémicos de este protocolo porque les da la potestad de exigir compensaciones económicas y en algún punto el protocolo les reconoce algo que todavía la justicia no les ha reconocido. Porque no se han anotado en el censo que tienen que hacer de naciones indígenas. Ellos no se han anotado porque no quisieron. Bien, vamos a hablar con Francisco Sánchez, que es diputado nacional del PRO de Neuquén. Sánchez, lo escuchamos. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Muy bien, ¿ustedes cómo están? Bien, le propongo esto. Denos qué información desde lo técnico tiene usted y después su mirada. A lo que mencionamos recién, ¿qué puede agregar usted? No, bueno, en efecto es así. De hecho, Argentina se comprometió en la década del 90 a través de un acuerdo, un convenio con la Organización Internacional del Trabajo, el Acuerdo 169, para que los pueblos originarios, los pueblos indígenas, fueran consultados previamente, de manera libre e informada, de todas las cuestiones que de alguna manera los implicaran. Claro, eso y otros pasos que se dieron posteriormente, eso recién fue aprobado en Argentina por ley en el año siguiente, en el año 93, perdón, fue aprobado, y en el año 2001 fue aceptado ante la OIT. Pero eso, sumado a... Hola. Lo escuchamos atentamente. Soy yo el que lo perdí. Eso sumado a que la Constitución del 94 también, en su artículo 75, inciso 17, otorga determinados derechos a lo que se llama pueblos indígenas argentinos y después leyes derivadas de allí, como la 2660, que establecen los mecanismos por los cuales las comunidades que tienen estatus de comunidad aprobado por las provincias y por el Estado Nacional puedan preservar sus derechos en reclamos a las tierras. Bueno, todo ese marco jurídico da lugar a que un grupo de personas, sean o no originarias de nuestra región, como lo decía recién Osvaldo Bazán, al norte del río Neuquén, en la zona de Anielo y Tratayén, jamás tuvimos reclamos territoriales de ninguna naturaleza, hasta que
apareció la tecnología para desarrollar Vaca Muerta, para poder explotar Vaca Muerta. Mágicamente ahí empezaron a aparecer las pretensiones territoriales y al empuje de estos reclamos bien organizados, bien orquestados y diría muchas veces muy bien financiados, bueno, aparecen acuerdos con el gobierno de la provincia de Neuquén. Un gobierno de la provincia de Neuquén que cede por una nueva ley que se ha inventado aquí en Neuquén, que es la paz social ante todo. Es decir, el grupo de presión que viene y presiona de determinada manera, se cede, se negocia. De hecho, la Fiscalía General de Neuquén funciona más como un centro de mediación que como un centro de resolución de delitos, ante los delitos, y eso deja a muchos pobladores, por ejemplo, la familia Galván, que es una familia con muchísimos años en la región, en la zona de Tratayén, víctima de una usurpación, encontrados los usurpadores como culpables por la propia justicia, la policía provincial no interviene por orden de la policía del gobierno de la provincia de Neuquén. Lo mismo pasa con la familia Vela, por ejemplo, que también hace mucho que está sufriendo una usurpación, y muchísimas familias más que están en esa región. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el protocolo que presenta ayer el gobierno de la provincia de Neuquén? El protocolo les da a las comunidades indígenas, muchas de las cuales ni siquiera tienen estatus ni siquiera otorgado por la provincia de Neuquén, así todo se les da la potestad de que puedan opinar sobre el trazado de un gasoducto o sobre cualquier actividad que se desarrolle en la provincia de Neuquén. Con cero conocimiento técnico, obviamente, ahí no hay ningún especialista sobre gasoductos, ni sobre hidrocarburos, ni nada, simplemente para que puedan tener herramientas para extorsionar una vez más a quienes vienen a invertir a la provincia de Neuquén y, en definitiva, sacar los recursos que están atrapados en la roca de Vaca Muerta y generar riqueza para todos los argentinos. Sánchez, la trama tiene alguna complejidad porque viene de la historia del 93, la reforma de la Constitución. Para ser claros, esta potestad de ser consultados es vinculante, es decir, la opinión que tenga la comunidad mapuche que tiene o dice tener parte en ese territorio, debe ser escuchada y es como vinculante en el sentido de que debe cumplirse la opinión. Y agrego, están pidiendo dinero, tener una renta por, digamos, una servidumbre de paso si va a pasar un gasoducto, tanto se les tiene, ¿ya se bajó a tierra? ¿Hay una propuesta, un pedido o no? Sobre este gasoducto, y lo reconoce el propio gobernador de la provincia de Neuquén, no hay ninguna parte de la traza del gasoducto que pase por una tierra pretendida por comunidades pseudo-mapuches. Ese es el primer punto que nos tiene que quedar claro. Lo que no significa que no vayan a utilizar de nuevo la extorsión como lo han utilizado durante todos estos años para obtener beneficios. De hecho, han parado el acceso a sectores de producción petrolera, han extorsionado a las empresas y las empresas ceden habitualmente. ¿Eso está confirmado, Sánchez? ¿Le pidieron plata a las empresas? ¿Eso está comprobado? ¿Qué pidieron? ¿Cuánto pidieron y a quién? Mire, está tan comprobado, tan sabido aquí por todos, pero obviamente las empresas manejan estas cuestiones de manera privada, no las hacen públicas y no tienen por qué hacerlas públicas, pero es una realidad y aquí los que estamos en Neuquén lo conocemos todos. Y esto al amparo del gobierno de la provincia de Neuquén y funcionarios. ¿Tienen que demostrar algo, sí, estas agrupaciones de su pertenencia ancestral al lugar? ¿Cómo es que los califican? Digamos, ¿qué es lo que dicen? Bueno, para aceptar el reclamo. ¿Qué dato tienen que mostrar para decir, bueno, efectivamente esta tierra en algún momento les perteneció? Bueno, se supone que hay una serie de condiciones que se tienen que cumplir. Por ejemplo, que tiene que haber una condición de permanencia que sea pública y que sea tradicional, y en el caso de que eso se demuestre, se les da el estatus y se les da la posibilidad de que reclamen por esas tierras. Así es como que hay muchas tierras en la zona cordillerana que fueron reclamadas y increíblemente fueron otorgadas. Bueno, lamentablemente tenemos el derecho positivo que les reconoce esas condiciones, más allá de que la Constitución Nacional en su artículo 16 dice muy claramente que el pueblo
argentino, el Estado Nacional, no reconocerá ninguna prerrogativa de sangre ni título nobiliario. Y así todo se le reconoce a personas que dicen ser de determinado origen étnico, cosa que estará por verse o no se verá nunca, no sé, pero en definitiva también es discutible desde lo histórico. Pero no nos metamos en eso Pero porque por eso, también... insisto en la complejidad de la trama. Ubiquemos el conflicto. ¿Cuál es el riesgo que usted advierte en que sean parte del protocolo de consulta estos grupos originarios? ¿Cuál es el riesgo según su criterio? Bueno, acá el riesgo es manifiesto y es que la actividad hidrocarburífera en Argentina y en el mundo requiere de una inversión intensiva, requiere de mucho capital. Y ese capital va a estar en tanto y en cuanto haya certezas. Ahora, si uno tiene, por cada actividad que va a desarrollar, cualquier empresa tiene que un estar sobrecosto supeditado. Claro. Tiene que estar supeditado a visiones ancestrales de cualquier persona que dice ser una persona con autoridad ancestral. Y bueno, la verdad que es muy complejo y genera mucha incertidumbre. ¿Cómo Nosotros juega la tenemos política un marco acá, jurídico en Argentina, Sánchez, con lo cual... Sí. ¿Cómo es la articulación entre estos grupos que no tienen los papeles de las tierras, pero están reconocidos en este marco de la reforma de la Constitución del 94, alguna ley del 93, usted lo mencionó, y la política del gobierno actual de Neuquén? ¿Cómo juega este tándem según su visión? Bueno, está claramente, yo no lo puedo demostrar jurídicamente, pero hay connivencia, está manifiesta. Y hay una connivencia que yo diría, una parte es por cobardía y otra parte por complicidad. ¿Cómo es la de muy complicidad? manifiesto, está muy claro. Para saber exactamente, ¿qué gana el gobierno de Neuquén subiéndolos al protocolo de consulta? No, el gobierno de Neuquén gana políticamente en lo que ellos llaman paz la paz social, que es mentira. Y después hay algunas personas muy vinculadas a la familia que históricamente ha gobernado Neuquén, la familia Zapag, y altos funcionarios del gobierno provincial, que tienen, todos lo conocemos aquí, pero nadie lo puede terminar de comprobar, tiene vínculos empresariales muy estrechos con autoridades de la Confederación Mapuche. ¿Pero qué negocio tiene la Confederación Mapuche? Ahí voy, Lucía. ¿Qué tienen? Propiamente como confederación no tienen negocios, tienen testaferros que manejan empresas con determinadas prestaciones de servicio. Y esas prestaciones de servicios son diversidad de empresas de servicios petroleros que van desde alquiler de camionetas a prestación de servicios en el campo, a prestaciones gastronómicas y demás. Es decir, no hay una sola empresa, no hay una sola vía. Lo que está claro es que es así y viene siendo así desde hace mucho tiempo. Lucía. Ahora, en lo concreto, si se pone en marcha este protocolo de consenso, de acuerdo que anunció el gobierno de Neuquén, avanza la obra del gasoducto y el riesgo ¿se puede llegar a detener ante una consulta porque viene una comunidad mapuche y considera que ese tramo, porque el protocolo habla de cualquier proyecto de prospección que se pueda avanzar de ingeniería en la zona? ¿Se detiene la obra? ¿Se hace ese consenso, ese acuerdo? ¿Se reclama, se resuelve si va a haber una compensación económica o qué? ¿No puede haber retrasos en la obra de ingeniería, en una de las obras más importantes que impulsa el gobierno nacional allí? Bueno, primero ratificar esto que usted dice recién. Esta es una obra central para los argentinos, no solamente para los neuquinos, para los argentinos. Estaba licitada en el año 2019, preparada para licitarse, no se licitó. Vaya uno a saber cuáles son las razones por las cuales llevamos toda esta demora. La cuestión es que la obra, concretamente, es fundamental porque nos permite producir energía en Neuquén, que si no tenemos que importar a un valor altísimo. Todo lo que usted me pregunta es materia de incertidumbre. Y como es incertidumbre, es muy probable que las inversiones se detengan si no generamos la certeza que se tienen que generar desde el marco jurídico.
Es decir, Sánchez, realmente es muy complejo esto. Sánchez, si uno tiene que detenerse en lo ilegal, en lo que ya hoy es ilegal, más allá de lo que uno pueda imaginar, ¿qué sería lo ilegal de todo esto? Que no hay papeles que acrediten la propiedad de la tierra y eso invalidaría que sean parte del protocolo. ¿Es ese el tema? Está plagado de irregularidades. Primero, un grupo de 6, 7 personas apretando al presidente de la Nación, independientemente de la valoración que uno tenga del presidente, en su visita a Neuquén, apretándolo, diciéndole que si no había consulta previa no había gasoducto. Después apretando al gobernador de la provincia de Neuquén, un grupo de personas que inclusive niegan la jurisdicción nacional sobre todo nuestro territorio, diciendo que a ellos hay que pedirles permiso, y citándolo al gobernador y obligándolo a darles respuesta. Luego, cortes de ruta, cortes de calle, extorsiones a empresas. Y luego, este otro aspecto, de que evidentemente son agrupaciones de personas que independientemente de su origen no tienen el estatus que deberían tener como comunidades indígenas argentinas. Bien. Sánchez, muchísimas gracias por la conversación. Al contrario, gracias a ustedes por ocuparse de un tema que para los neuquinos es muy importante y tiene que ser para todos los argentinos de la misma medida. Muy bien, gracias. Osvaldo. Sí, no, evidentemente lo que está pasando es lo mismo que está pasando con el tema de los granos. Hay una incertidumbre absoluta y cierta anarquía, que es lo que se ve, digamos, porque no lo que están diciendo es, no estamos hablando de naciones indígenas que han sido censadas, porque el censo está desde 2006. Digo, muchas agrupaciones. Se suma para este segundo tiempo Rolo Barbano. ¿Cómo estás, Rolo? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Diego. ¿Cómo estás? Como sé que vos los gustos te los das en vida, quiero darte este gusto en forma de video. Y lo explica Lucía Salinas. Vamos. Nosotros va a poder viajar a Qatar 2022 para disfrutar los 3 primeros partidos de nuestra selección argentina. Con la cobertura de pasaje ida y vuelta, las entradas a los estadios, el traslado hacia cada uno de ellos y media pensión de alojamiento. Pero antes vas a tener que ganar el concurso para que el mejor viaje de tu vida se haga realidad. Sácate una foto con una de las personas seleccionadas en Río Gallegos. Imprimila, responde 3 preguntas escritas en el dorso e ingresa el papel en una de las urnas ubicadas en la municipalidad de Río Gallegos. ¿Qué es lo que más te gusta de Río Gallegos? ¿Qué es lo que más te gusta de la gestión actual en la ciudad? ¿Cuál es tu sugerencia de lo que aún falta en la capital de Santa Fe? Yo estoy dudando si me sacaría una foto con el DJ de música electrónica o contra el ex o con el ex gobernador Daniel Peralta. No podés porque hay 2 requisitos iniciales para este sorteo. Uno, ser de Río Gallegos. Pero yo me percibo Río Galleguense. Los mapuches se perciben. Bueno, y el segundo lo cumplís porque hay que tener más de 18 años. Eso sí. Pero bueno, lo que tengo una duda sobre el spot, antes que se aleje de la memoria colectiva esta imagen imborrable. ¿Pagaron los derechos del uso de las imágenes de la selección argentina? Porque si nosotros queremos usarla para fines promocionales, a Messi, tenemos que pagar. María, claro, a Messi, a Di María. Es homenaje. No es robo. Es otro concepto ahí. Bien, pero hoy respondió el intendente, quiso dar explicaciones acerca de por qué esto. ¿De qué estamos hablando? De este sorteo insólito que lanzó el intendente kirchnerista de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz. Estamos hablando de Pablo Grasso, que además hay que decirlo, exfuncionario de Alicia Kirchner y un marcado aspirante a sucederla en la gobernación el año que viene. Este es un poco el contexto. Pablo Grasso lanza ayer, a través de las redes sociales, este video de un concurso que termina siendo bastante analógico, porque te tenés que sacar la selfie con alguna de esas 10 personalidades, así dice el video, que, según nos explicó, fueron sorteadas azarosamente, pero lo llamativo es que al menos 7 de los 10 son funcionarios kirchneristas o exfuncionarios. Pero digo, más allá de la risa, lo que estamos viendo es
el uso de los fondos, de los impuestos, de los santacruceños y de la gente de Río Gallegos para beneficio y promoción de un sector político. Es decir, están usando para armarse ellos mismos la campaña. Exactamente. Sacate una foto con estos funcionarios, contanos lo hermosa que estás viendo a Río Gallegos. Sí, porque además... ¿Qué es lo que más te gusta de nuestra genial obra? Eso es un delito. No se puede hacer. ¿Y qué es lo que sorprende y que te pega una trompada? Que a pesar de todo lo que se habló de patrimonialismo, de corrupción, de que hay que diferenciar, no iglesia y Estado, gobierno y Estado, a pesar de toda esa tonelada de cosas que fueron dichas y vos decís, ¿se entendió? Después de todo eso, no se entendió. E impúdicamente alguien está usando la plata de todos los vecinos de Río Gallegos para promocionarse, con la excusa, por supuesto, del Mundial de Qatar, el fanatismo argentino. Pero además, y ahora te cuento un poco qué ocurrió hoy en el plano judicial respecto a esta iniciativa, pero estamos hablando de una ciudad que tiene grandes problemas de infraestructura, que son responsabilidad neta de la municipalidad, una ciudad que tiene muchísimas falencias en cuanto a sus servicios básicos, así todo el municipio lanza, Lucía, por ejemplo? Hay muchos sectores porque uno de los grandes problemas de Río Gallegos es que ha crecido sin ningún tipo de planificación. Pero muchachos, y se perdónenme. ha expandido en muchos asentamientos que después se han convertido en barrios pero sin los servicios básicos. O sea, de no tienen luz, cloaca, agua. no tienen luz, no tienen agua, pero gastan en un viaje. Pero quiero decir una cosa, acá no hay no es que hay un problema de prioridades. No. Acá hay un delito. Sí, sí. Bueno, Entienden que hay una diferencia grande. No es que decís, ¿por qué vas a gastártela en promocionarte mandando a Qatar si no hay cloacas? No son de la misma naturaleza. Esta propuesta es un delito. Bueno, porque justamente, es usar las arcas del Estado para beneficio por eso ayer propio. preguntaba a Diego si no habían hecho una denuncia de la oposición. Bueno. Porque si es uso de fondos públicos, la oposición tiene que ir y pedir cuentas, controlarlo y denunciarlo. Bueno, ahí hay al menos dos cosas que confluyen. Hoy se realizó la denuncia penal por parte de los diputados de la Unión Cívica Radical, de la provincia, diputados provinciales, pero también de los concejales del Consejo Deliberante de Río Gallegos. Hacen una aclaración previa. No es la primera vez que denunciamos penalmente al intendente de Río Gallegos por malversación de fondos, por facturas apócrifas, sino que también lo han denunciado, en este caso por, repito, malversación de fondos, peculado, pero también incumplimiento de la ley de ética pública. Vamos a ver unas cosas que trajiste en forma de placas, vamos. Ahí tenés uno de los primeros planteos de esta denuncia penal que se presentó hoy. ¿Qué dice la denuncia? Fíjense, ya hay una denuncia. El sorteo no persigue la realización de actividades comprendidas dentro de las competencias municipales, ni la realización de un interés o bien público. ¿Para qué le sirve a la sociedad? Claro. Para nada. Ni la publicidad de actos de gobierno. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Y qué dice la denuncia? El sorteo es una maniobra para promocionar a Pablo Grasso y a funcionarios y ex kirchneristas. Acá te hago un llamado al pie, si querés, Diego, porque otra parte de la denuncia lo que sostiene es que la ley le impide al municipio destinar fondos públicos para este tipo de sorteos y que no hay ni siquiera partida presupuestaria en la municipalidad que destina gran parte de sus ingresos solo al pago de salarios. No puede realizar este tipo de sorteos, carece de competencia, dice la denuncia. Hoy habló el intendente, porque la pregunta es, ¿y cuánto va a salir este sorteo? ¿Y quién lo va a financiar? Pero aunque cueste 5 pesos, un billete arrugado de 5 pesos en la extinción, o que es una moneda, no lo puede gastar en eso. ¿Se entiende? A ver, intendente, ¿qué dijo el intendente? Hoy habló con TN el intendente y dijo lo siguiente: nunca dije que el municipio afrontaría el pago del viaje. Hay 3 empresas privadas que sostienen la financiación. La de Lázaro Báez es una. No dio mayores detalles sobre cuáles. Pero entonces, ¿por qué no hace las empresas? A ver, ¿qué más? Que dijo más cosas el intendente. Pero, porque siempre esperen. hay un pero, con los vaivenes del dólar es probable que el municipio deba afrontar el 20% de la inversión, que no es una inversión. Esto no es una inversión. Pero permítame una cosa. ¿Cuáles son las empresas? Pero porque no dio aparecen en el detalles. spot. Sería el primer caso en la historia que una empresa pone plata y no quiere aparecer en el spot publicitario. A ver, si fuera una fábrica de agua bendita,
tampoco lo podés hacer. Porque este señor y estos funcionarios están promocionando desde una plataforma que es cargos oficiales en su rol de intendente y funcionario de una municipalidad. No están siendo elegidos para un club Rotary o para tal o cual asociación, o están compitiendo para promocionarse para la interna de un club o una actividad privada. Aunque fuera un financiamiento donde al municipio no le cuesta un peso, no podés poner tu cara y promocionarte con el Mundial. Eso no se puede hacer. No, pero además lo otro es que han utilizado toda la estructura oficial del municipio desde el área de comunicación y lo que debe haber costado también ese spot para promocionar esto que está lejos, lo dice la denuncia, lo dijo la oposición hoy, está lejos de ser una actividad oficial de gobierno o mínimo una actividad que beneficie en algo a los vecinos de Río Gallegos. Roxana Reyes es diputada nacional de la Unión Cívica Radical y nos va a contar porque es parte de la denuncia. Roxana, te estamos escuchando. ¿Cómo están? Buenas noches a la audiencia. Sí, la verdad que con mucha preocupación, porque esto que ustedes están transmitiendo ha sido naturalizado por el intendente de Río Gallegos, que confunde lo público con lo privado y toma decisiones y anuncia medidas como si fueran medidas de gobierno que realmente nada tienen que ver con la función propia de una municipalidad. No solamente se han planteado denuncias penales anteriores, inclusive en otra función que cumplió este funcionario, él tenía a cargo el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la provincia de Santa Cruz, ya ha recibido denuncias, la justicia ha sido totalmente inactiva con las denuncias que ha recibido, y ahora también se le ha presentado, en los términos de la Ley de Acceso a Información Pública, un pedido de informes, además de la denuncia penal, porque estamos muy acostumbrados que las denuncias penales no llegan a buen término en la provincia de Santa Cruz. Consecuentemente, en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública, le preguntamos, entre otras cosas, quiénes son estos empresarios que teóricamente estarían financiando las actividades que él anuncia como actos de gobierno, y si estos funcionarios son proveedores del Estado, estos empresarios son proveedores del Estado, y pedimos los comprobantes de cancelación de este evento que está promocionando. Yo estoy bastante impresionado porque digo, si esto salió al aire, este spot, quiere decir que no es que lo vio el intendente. El intendente se lo mostró a gente que lo rodea, le dijo, che, ¿qué les parece esto? Y nadie en la naturalización de fenómenos como este le dijo, mira que esto no se puede hacer, señor intendente. Es decir, nadie ahí de su círculo, de su entorno, se avivó o se animó a decirlo que esto no se puede hacer, diputada. Bueno, en realidad en Santa Cruz es natural la confusión de lo público con lo privado hace mucho tiempo. Tengan presente que este intendente tiene denuncias anteriores precisamente por utilización de recursos públicos para campaña personal. No es la primera vez que lo hace, tiene denuncias anteriores, lo ha hecho entregando souvenir con su logo personal por toda la provincia cuando es intendente de Río Gallegos y recorre la provincia haciendo campaña con recursos del Estado local. Y en su función en el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda también tiene denuncias anteriores. De modo tal que se prestó a hacer este acto público en el día de ayer, donde lo anunció y fue aplaudido por todos los asistentes, entre ellos funcionarios y exfuncionarios del Estado provincial. Rolo. Roxana, usted decía que en general las denuncias no prosperan. Quería que profundice un poquito con eso. ¿Pueden confiar en la justicia de Santa Cruz con la relación que sabemos que viene teniendo tan, le diría, perversa en algunos aspectos, la justicia local con el gobierno kirchnerista local? Miren, un alto funcionario del gobierno provincial hoy está postulado para ser la máxima autoridad del Tribunal Superior de Justicia. Repítalo, por favor. Un alto funcionario provincial está hoy postulado para ser la máxima autoridad del Tribunal Superior de Justicia, la Corte Provincial. Les puedo asegurar que las denuncias que se han presentado han sido en cantidades variadas contra distintos funcionarios
provinciales y municipales y no hay ni un solo funcionario procesado, imputado, no ha sido llamado a indagatoria y no tenemos información de cómo avanzan las causas. Es por esto que estamos utilizando también el procedimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, porque la justicia civil en muchos casos tiende a reaccionar con mucha más rapidez que la justicia penal. Lucía. Ahora, en este escenario, tengo entendido que no es la primera vez que le piden rendición de cuentas al intendente Grasso. Ha habido un desembolso importante para grandes festivales, para grandes estrellas internacionales que terminaron en Río Gallegos y que nunca se explicó cómo se afrontaron esos pagos, esos conciertos. Ahora se suma también esto, que no tiene mayor claridad. Digo, ¿hay algún conocimiento respecto al nivel de fondos que está manejando hoy la Municipalidad de Río Gallegos? No, en realidad lo maneja con muchísimo secretismo, aprovechando además de una mayoría que tiene en el Consejo Deliberante. Los concejales han hecho planteos en ese sentido, se han hecho, insisto, denuncias penales, hay observaciones desde el Tribunal de Cuentas, hay denuncias desde la vocal por la minoría en el Tribunal de Cuentas, la doctora Yanina Gribaudo, que también ha planteado denuncias en ese sentido. En Santa Cruz es muy difícil conseguir datos y conseguir información. Adviertan que en este momento nosotros además estamos atravesados por una crisis de educación muy importante. La educación en Santa Cruz está en manos de quien es multiprocesada, la señora Cecilia Velázquez, y no se presenta en la Cámara de Diputados si quiere rendir información sobre la situación terrible y trágica que está sufriendo la educación en Santa Cruz. La verdad que es muy difícil con una justicia que tampoco reacciona al nivel de la tragedia que está sucediendo en distintas esferas del Estado, ¿no? Última de Osvaldo. Sí, ¿nos podría ampliar un poquito con respecto a la educación? ¿Cuál es el principal problema en estos momentos de la educación en Santa Cruz? Escuelas sin ejecución de partidas presupuestarias, escuelas destruidas, deterioradas, movimientos en distintas ciudades del interior por días y días sin clases o escuelas con peligro inclusive de que sus estudiantes sufran algún daño. Se han retirado medidores en 5 escuelas, por ejemplo en Gobernador Gregores. No hay datos sobre abandono escolar, deserción escolar, hay persecución a los docentes, a los alumnos. A mí en particular, que he tratado de ingresar a las escuelas para controlar esta circunstancia, me han impedido por resolución del Consejo el ingreso a las escuelas. Realmente es una situación muy crítica y por eso los diputados provinciales de la oposición pidieron una sesión extraordinaria para que rinda cuenta la presidenta del Consejo Provincial de Educación y miren el detalle, cómo estarán realmente, la verdad que han perdido el norte los funcionarios, que el presidente de la Cámara de Diputados, vicegobernador de la provincia, ni siquiera se presentó a presidir la sesión, lo hizo por Zoom y los diputados del Frente de Todos no dieron quórum, con lo cual fracasó la sesión extraordinaria del día de ayer. Diputada Reyes, gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, cuando vos crees que las cosas no se pueden complejizar o empeorar, bueno, simplemente se complejizan y empeoran. Sí, porque, digo, hay como una primera reacción que es la sorpresa, que es la risa, que uno no lo puede creer. Ocurrió, está oficializado, efectivamente este concurso va a avanzar, va a llegar a la instancia a la que el intendente pretende, porque la justicia sería extraño que avanzara hacia donde la oposición quiere que avance, que es investigar qué es lo que hay detrás de esto. La gente ahí lo tomó, porque también lo puede parar si la gente reacciona mal. Ahora, si la gente empezó a sacarse fotos, ya es una cuestión que no tiene ningún incentivo para detener el concurso. Bueno, se largó ayer. Hay que ver qué pasa en los días, se anunció ayer y hay que ver qué pasa en los días que se pone en marcha esto, porque el concurso empieza a regir a partir del 1 de agosto. Pero espera, lo que dice Jessica es fundamental, porque en definitiva es si la gente reacciona o si la gente también ya naturalizó esto. Entonces yo te pregunto a vos como santacruceña, digamos, la medida justa no la tenés. Sí. Seguramente hay gente que sacará fotos y la gente está desesperada que por ahí quiere ir al Mundial. ¿Hay una masa crítica de gente que está rechazando esto y lo puede expresar? Bueno, yo creo que sí hay
un grupo de ciudadanos que no naturalizan este tipo de cosas, que trataron de organizarse, siendo que Santa Cruz fue una de las pocas provincias que permaneció con sus escuelas cerradas durante más de un año, y primero se abrieron los casinos en la provincia de Santa Cruz y muchísimo tiempo después las escuelas en condiciones muy precarias. Un informe estaba dando la diputada Reyes sobre la situación solo de infraestructura de muchos colegios en la provincia de Santa Cruz. Sí creo que hay una parte de la ciudadanía que no convalida este tipo de acciones, pero también hay una situación estructural en la provincia de Santa Cruz que avala, que permita que los funcionarios ni siquiera se cuestionen si esto que están promoviendo es legal o es ilegal. Bien. Porque pero el kirchnerismo sigue ganando. La impunidad también es parte de la estructura. Sorprende, ¿no?, que el kirchnerismo, a pesar de todo lo que viene denunciando el peronismo, siga ganando, siga arrasando con las escuelas cerradas, sin clases, con problemas de infraestructura gravísima. Alicia Kirchner ganó ampliamente en las últimas elecciones. Pasa en otras provincias, donde hay mucho empleo estatal también, mucho condicionamiento, y también hay persecución, miedo y naturalización. Me permiten, voy a ir a charlar con el economista Daniel Artana. Es un día singular donde finalmente hubo un anuncio. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Diego? Gracias por venir. No, gracias por invitarme. ¿Cuál es tu impresión sobre este anuncio, esta propuesta del gobierno al campo de un dólar diferenciado? Lo primero es por un periodo corto, porque rige hasta el 31 de agosto. Después, si esto le va a generar más reservas al Banco Central, depende. Porque, por un lado, le mejora el dólar al campo como lo hace, permitiéndole vender 30% de lo que liquide, comprarlo al solidario y eventualmente lo puede vender al dólar MEP. Eso eran reservas que alguien que iba a liquidar durante el mes de agosto, por ejemplo, el Banco Central no va a tener, una parte de eso lo va a perder. Entonces, la pregunta acá es, ¿esto genera que el productor venda más o simplemente genera que alguien que de todas maneras iba a vender le diste un dólar mejor o un tipo de cambio mejor que el que tenía antes, en términos de la posición del Banco Central? Lo que gana el Banco Central lo pierde lo que pierde el Banco Central lo gana el productor, ¿no es cierto? O sea, vos lo que decís es, no vaya a ser que la medida genere que los dos lo que igual iban a liquidar en agosto lo liquiden, y encima un dólar que favorece, digamos, desfavorece al Banco Central y favorece a los productores. Claro, eso puede ocurrir, no digo que esté mal. Lo que digo es que el Banco Central supuestamente hace esto para ganar reservas. ¿Y con esto gana o no? Y bueno, eso es lo que no sabemos, porque habrá que ver si son más los que adelantan liquidaciones de por ahí el año que viene, porque esto les parece atractivo, que aquellos que aprovechan la oportunidad y que iban a liquidar ahora en agosto o en septiembre y simplemente aprovechan la volada para tener un tipo de cambio mejor. En realidad suena a un parche más. Si fueras productor. Es solo un parche más. Solo un parche más. Si vos fueras productor, ¿te gusta esta medida o no? ¿Te entusiasma? Si yo iba a liquidar en agosto, septiembre, octubre, probablemente me convenga adelantar porque tengo un diferencial que no tenía. Ojo que después hay cuestiones impositivas, porque cuando vos vendés al MEP sobre la diferencia pagas ganancias, es cierto que tenés parte de lo que pagas al solidario, también es ganancia que lo vas a poder descontar, pero en el neto pagan un poquito más de ganancias. Entonces yo diría, a alguien que iba a liquidar agosto, obviamente le conviene, septiembre probablemente le convenga, octubre también, pero ojo, porque esos son dólares que el Banco Central iba a tener de todas maneras. Esto suena a una cuestión muy relacionada con este diagnóstico del gobierno, en particular del Banco Central, de que después de septiembre el mundo se vuelve mejor porque desaparecen las importaciones de energía y en realidad no tenemos un faltante de dólares tan marcado. Yo digo, la cosa luce un poco más complicada que un problema transitorio. Cuando vos tenés una brecha cambiaria de 140, 150%, como hemos tenido ahora, y eso sugiere que el problema es un poco más grave que nada más que el tema energético. ¿Se podría haber diseñado un incentivo mayor que esta medida? No, digamos, corrámonos del campo. Frente al conflicto de escasez de dólares del Banco Central, ¿se podría haber hecho alguna otra cosa?
Mira, yo creo que la escasez de dólares en realidad uno la puede ver como un excedente de pesos también, y sobre los pesos tiene que actuar el Ministerio de Economía, y en realidad el gobierno encolumnarse detrás del Ministerio de Economía, porque viste que anuncian un ajuste de caja y después te anuncian aumento de gasto por todos lados, entre otros el presidente y varios de los ministros, ¿no es cierto? Pero bueno, independientemente de eso, desde el punto de vista del tipo de cambio, vos tenés una brecha cambiaria de una magnitud tal que el deporte nacional es tratar de postergar todo lo que puedas la liquidación de dólares al Banco Central, que el productor lo puede hacer, el exportador no, pero el productor sí, y tratar de conseguir todos los dólares que puedas, sacándole dólares al Banco Central, vía importar más, vía comprar más con la tarjeta para irte de viaje, lo que fuere. En realidad lo que esto marca es que al tipo de cambio oficial hay atraso cambiario. El gobierno ha atrasado el tipo de cambio, lo ha devaluado más que antes, pero a un ritmo insuficiente en relación a la inflación. Y eso normalmente se corrige con una devaluación, no con estas medidas cosméticas. Lo que pasa es que el Banco Central hoy ni siquiera puede entretener la idea de la devaluación porque tiene vendidos 7, 8 mil millones de dólares a futuro que si devalúa le generan una pérdida. Entonces acá es que han apostado, puesto toda la carne en el asador, apostando a que pueden mantener el tipo de cambio oficial, con muy pocas reservas en el Banco Central. Luce una apuesta difícil, ¿no? Vamos a retomar esto, pero mira acá, cuando digamos 3, mágicamente va a aparecer Cecilia Bufflet 3, ahí está Cecilia Bufflet, los superpoderes, todavía los tengo. ¿Qué puedes agregar? ¿Qué información nueva tenés sobre el anuncio, Ceci? Bueno, hay algunos datos más sobre este anuncio. La medida no fue consultada con el Fondo Monetario, no hubo una consulta ni un pedido de aval al Fondo Monetario, no estuvo en la conversación de la ministra Batakis estos días. ¿Con qué tiene que ver también esta decisión de darle al campo acceso al dólar ahorro y no un dólar específico, distinto? Bueno, con no hacer también una especie de desdoblamiento, que eso sí le hubiera requerido una negociación con el Fondo Monetario, digamos, con esta herramienta que encontró, con esta ventana que encontró, de alguna manera lo que está consiguiendo es tomar una medida que no necesita pasar por el aval del Fondo Monetario, a quien no consultó, me dicen a mí las fuentes oficiales del Banco Central sobre el asunto. Hay ahí una cuentita que yo los escuchaba recién hablando con Daniel. Hasta ayer o hasta hoy, alguien que vendía 1 tonelada de soja, para empezar a pasar esto a números y usar la calculadora, 1 tonelada de soja se daba vuelta y compraba dólar financiero, se quedaba más o menos con unos 154 dólares en el bolsillo. ¿Qué le cambia ahora si se da vuelta? El 70% lo compra en el dólar financiero y el 30% usa esta herramienta de comprar el dólar oficial que le da el gobierno. Bueno, le van a quedar unos 170 dólares. Hay que ver cuán atractivos son esos 15, 16 dólares de diferencia como para cambiar la tendencia en el mercado. ¿Qué me decían también? La pelea más grande es con los productores, donde hay más donde hay una discusión política, donde el productor está más seguro quedándose en soja que quedándose en otra herramienta. La opción más sencilla es la de los exportadores, que tendrían unos 2.000, 2.200, 1.800, según quien hace ese cálculo, millones de dólares que podrían exportar o liquidar y hacerse ese 30% en el dólar ahorro, ¿no? Esos 2.000 coinciden mágicamente, hablando del apremio que tiene el central para tomar medidas, con las necesidades de importación de energía que tiene la Argentina para los próximos 30 días. Básicamente, de alguna manera, cuando se toma esta medida, lo que se está reconociendo es que no estaban los dólares para pagar las importaciones de energía también, ¿no? Ceci, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Qué te parece? Por ahí van en busca de 2.000 de los 5.000.
hay 5.000, pero si levantamos 2.000, pasamos el invierno y pagamos la energía. ¿Es una hipótesis? Bueno, es lo que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que tienen esta idea de que el mundo se abre para el Banco Central y para la Argentina a partir de septiembre, después que pase el tema de las importaciones de energía. Yo creo que la cosa es un poco más complicada. ¿Por qué? ¿Qué ves vos? Bueno, mirá, porque la brecha no refleja únicamente el problema de la energía. La brecha cambiaria refleja un gobierno que ha emitido mucho, porque no cumplió con la meta fiscal del primer semestre, tuvieron que reprogramar con el fondo y ahora han tenido un exceso de gasto bastante importante. Y además han tenido que salir a emitir para comprar títulos para sostener la paridad de la deuda en peso, un mercado que se le cerró al gobierno, ahora veremos si puede colocar algo. Es una situación bastante tensa. Eso se corrige, si vos querés, con una actitud del gobierno muy firme respecto al tema fiscal y tratando de trabajar para reabrir el mercado de pesos. Y hoy todavía no se ve eso. Entonces esto lo que es una cuestión, si querés, tratar de dar un incentivo para que te adelanten un poco y quizás alguno te venda y con eso generar un poco de caja en dólares durante el mes de agosto. Bueno, por ahí estás pagando un precio importante, más allá de que el precio que pague el central favorece al productor y eso tampoco está mal porque estaba muy castigado, ¿no? Pero de todas maneras no me parece que por acá venga la solución del problema de la macro argentina, que luce un poco más complicada que adelantar un poco de venta de dólares si es que eso finalmente ocurre. Batakis se entrevistó con autoridades del Fondo Monetario y se dejó saber, no tenemos el textual donde Batakis dice esto, pero que va a cumplir el plan del fondo, las metas y sobre todo que va a haber una búsqueda de equilibrio fiscal, que va a haber un foco en lo fiscal. ¿Es creíble? ¿Se puede hacer? ¿Batakis lo podrá hacer? Ya, es lo que tiene que hacer. Ahora, si podrá, depende de que el gobierno se encolumne detrás de ella. Y vos fíjate que al mismo tiempo que ella anuncia un ajuste de caja, el presidente anuncia una extensión de la moratoria previsional que es más gasto. Siguen nombrando en los ministerios empleados a pesar de que cerraron supuestamente el nuevo empleo. Todavía no pudo pasar la reforma de la ley de administración financiera para tener un manejo unificado de las cuentas de los organismos que estaban fuera de la ley de administración financiera. Hoy estaba Nicolás Adano, que vos lo has invitado acá a tu programa, que es experto en temas presupuestarios, tuiteando de que han establecido para los empleados públicos una bonificación que les permite no pagar ganancias, con lo cual no lo ves al gobierno encolumnado detrás de sostener esta idea del ajuste de caja. Entonces, como hay una falta de credibilidad enorme en el gobierno, estamos todos en un modo ver para creer. Le vamos a creer el día que veamos los números. Porque, ojo, hubo un ajuste de caja en junio, si vos miras los números. Vos fíjate, curiosamente, volaron las importaciones de energía y los subsidios, que fundamentalmente se explican por lo que el subsidio a la energía, en junio cayeron. Y esto es porque están pateando gasto. Ahora, eso no es permanente, eso es endeudarse el tesoro con alguien que en algún momento le tenés que pagar. Entonces, en realidad, lo que tendrían que hacer más allá de un ajuste de caja es hacer algo estructural que permita bajar el gasto en serio. Y eso me parece que va en contra del ADN, por lo menos del kirchnerismo duro. La última es, en un semáforo rojo extremo peligro, amarillo, verde. Verde descartémoslo porque no es. ¿Qué luz estamos? ¿Hay un precipicio? ¿A qué distancia estamos? Tampoco tenemos demasiado claro a qué llamamos crisis. Cuando se habla de puede haber una crisis, puede haber, ¿y qué sería? Yo creo que el riesgo que tenés ahora es, te has movido hacia un nivel de inflación más alto, 6-7 mensual, y que eso continúe. Ese es el primer riesgo que hay, o que suba un escalón más. Aunque no te vayas a la hiper, que yo creo que es muy difícil irse a la hiper, pero es un nivel de inflación extravagante y que genera un daño para la economía, en particular para la gente de menores recursos, fenomenal. El otro riesgo es que el faltante de dólares desaparezca, pero desaparezca no de una forma virtuosa, que es a través de más exportaciones, sino que desaparezca a través de un receso que te hace caer las importaciones. Ese riesgo está. Entonces yo digo, hay un riesgo de que te quedes con una inflación muy alta y de que la economía
se te meta para abajo. Eso generaría un cóctel bastante desagradable. Vos me preguntás a mí en términos de semáforo, yo te diría que estamos naranja poniéndose cada vez más oscuro. Porque acá en realidad lo que hay es un problema político donde está esta tregua que todos los analistas políticos, ustedes analizan. Yo no tengo elementos para saber si hay tregua o no hay tregua. Leo los diarios como cualquier lector, digamos. Pero acá se necesita un poquito más que una tregua. Se necesita que el gobierno entienda las restricciones que hay hoy y que opere para resolverse. Se tiene que poner adelante de los acontecimientos. Cuando vos tenés una situación de turbulencia financiera, no podés correr de atrás, Diego. Tenés que ponerte adelante. Y el adelante es encolumnate atrás de la ministra que acabás de poner, y si ella tiene el diagnóstico de que tenés que hacer un ajuste de caja, hacé el ajuste de caja. Si no, cambia al ministro, poné a alguien que le encante gastar y volaremos por los aires. Porque esto de jugar es como que, viste, juegan, ponen por un lado a alguien que dice que ajuste y después desajustan ellos mismos. El propio presidente desajusta. Entonces yo digo, a ver, ¿qué credibilidad tiene esto? Esto no hay espacio para seguir jugando a decir una cosa y hacer lo contrario. Daniel, muchísimas gracias por invitarme. Por tu claridad. Y está clarísimo, el planteo es, vamos a buscar el equilibrio, vamos a achicar los gastos, vamos a tratar de acomodar la macro. Pero primero, esa planta de gente que estaba en transitoria va permanente. Este otro gasto lo aceleramos porque después se va a cerrar la puerta para, antes que se cierren los gastos definitivamente, vamos a aprovechar. Y cada uno de los ministerios, o por lo menos muchos ministerios y organismos públicos, están apurando incorporaciones o están haciendo trampa para que puedan pasar a planta permanente. Gerardo Milman, gracias por venir hoy. No, gracias a ustedes. ¿Qué relevaron ustedes en este sentido? Bueno, lo decía Daniel recién, digamos. La ministra Batakis apenas asumió, informó y firmó un decreto junto al presidente de la Nación y el jefe de gabinete de ministros, que es el 422 del año 22, que establece restricciones para el ingreso, no solo para convertir en planta los transitorios, para el ingreso. Ese mismo día, que fue el 22 de julio, se firmó, por ejemplo, un primer decreto, hubo una resolución, la 191 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, incorporando una enorme cantidad de empleados, no pasando de transitorio a permanente, nuevos. Y cuando vos ves encima de qué empleados se trata, bibliotecarios en archivo, de oficina, digamos, choferes, nada eso que tenga que ver con que, bueno, vamos a designar especialistas para comerciar grano. Pero esos no estaban y pasan a permanente. No, esos son nuevos, son incorporaciones nuevos. El mismo día que el gobierno, como decía Daniel, dice, cerramos el ingreso, los ministerios hacen ingresos. Si uno, digamos, a ver, no hay que ser especialista, hay que leer el boletín oficial. Entonces, todos los días vemos que en el boletín oficial ingresan nuevos empleados. Entonces le preguntamos al gobierno, ¿quién es usted, gobierno? ¿Es el que dice por decreto que no va a incorporar más o el que los ministerios por resoluciones incorporan? ¿Cuál de los dos es usted, señor gobierno? Es los dos, pero más el segundo, me parece, que es... Bueno, es el segundo. Armamos plantas que también nos permitan pensar en la resistencia 2023. Pero digo, es el segundo, porque el primero no se cumple. Los empleados ingresan. El que dice que está restringido el ingreso no se cumple. Es el relato del 1 y la acción del 2. ¿Pero qué están buscando? Es como dice Diego, buscan llenar las plantas permanentes de tropa propia, tropa militante, es devolución de favores, son cosas que se habían prometido, hay militancia. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Porque con algún gremio porque desde la lógica no se entiende, Gerardo. Vos estás diciendo, están contratando archivistas, están contratando asistentes de atención al público, cuando la administración pública está atendiendo a menos gente que nunca. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Con qué se encontraron ustedes cuando llegaron en su momento al gobierno? ¿Qué había? Bueno, había un exceso de gente que uno no sabe por qué. Digo, entonces, pero como en la Argentina funciona el tema de los derechos adquiridos, es muy difícil plantear quién entra y quién sale. Nosotros tenemos que ir, digamos, para hacer un gobierno serio, para hacer un Estado serio, a un sistema de concursos. Pero
no los concursos que hay actualmente. Hoy, por ejemplo, si vos querés concursar por una dirección en el Estado, el principal ítem es cuántos años de antigüedad tenés. Y claro, y si vos por ahí estás hace 20 años en el Estado, y haciendo nada, diría Gasalla, levantando una barrera, para los que tenemos algún año más, digamos, eso te da más ventaja que por ahí alguien más joven que ha estudiado acá, que ha estudiado afuera, que se ha preparado, o gente que tiene experiencia. ¿Y estos que entraron ahora, entraron por concurso o son a dedo elegidos? Son amigos del poder, digamos, son amigos del ministro, del secretario. Hay un acuerdo que se hizo con los gremios y que eso sigue vigente. Cuando digo los gremios estoy hablando básicamente de UPCN, para el pase a planta permanente, y esto lo estamos viendo... De casi 13.000 empleados. Sí, esto lo estamos viendo a diario en el boletín oficial. En el anuncio que hace Batakis se pensaba que eso no se iba a poder hacer, pero sí. Ahora, lo que vos estás marcando de los que entraron en Cancillería según tu planteo, está violando la norma del congelamiento que planteó. Pero está bien, pero ahora, ¿qué pueden hacer con eso? Porque desde el punto de vista administrativo, si una norma está violando otra, digamos, se tiene que anular. No, obvio, digamos, y aparte un decreto presidencial es una norma de mayor jerarquía que una resolución ministerial, digamos. Sí. O sea que hay una norma superior que impide lo que hace la anterior. Ahora, digamos, hay que ir a la justicia, digamos, llegado el momento, porque hay una violación de la norma, la pirámide de Kelsen, digamos, como que dicen los que estudian derecho, digamos, donde hay determinadas normas que están por encima de la otra, digamos, y una norma inferior no puede pasar por una norma superior. Y evidentemente una cuestión ilegal. Claro, pero en esa pirámide arriba de todo está la Constitución. Obviamente. Y la Constitución habla de la idoneidad del empleado público. Así que sería simplemente decisión política hacer concursos por idoneidad. Bueno, pero no solo, Osvaldo, hay que hacer, desde mi punto de vista, desde nuestra propuesta, no solo hay que hacer concursos públicos para que ingresen gente, porque la verdad es que, con los que salvo los 8 ministros que debería tener un gobierno racional en Argentina, 15 secretarios, no sé, para poner un número teórico, digamos, que requiere un gobierno mucho más eficiente, ¿no? Estos 22 ministros que no sabemos para qué están. Lo que pasa es que si ahora, imagínate que el gobierno dice, bueno, de los 22 nos quedamos con 8. ¿Qué haces con toda la gente que ya está contratada para esos ministerios? Una cosa es la gente contratada. Primero, por eso digo, no solo hay que hacer concurso para los que entren, que la verdad, discúlpame, no deberían entrar más. Digamos, por lo menos hasta que tengamos una economía, hasta que se jubilen otros, digamos, no deberían entrar más. Digo, pero hay que hacer un concurso para los que están. Porque hay mucha gente que por ahí está en un lugar y no sabe nada de ese lugar. Solo está porque le tocó, porque sí. Pero también me parece que hay como una discusión que es un poco más estructural, que no puede ser que cada gobierno que llega refunda el Estado público, crean ministerios, cierran ministerios, crean... Bueno, también lo hizo el gobierno de Mauricio Macri con la cantidad de ministerios que creó, después los modificó, a algunos les sacó el rango de ministerio y les dio... Digo, ese toqueteo permanente del Estado hace que sea imposible también y que muchos organismos ni siquiera puedan responder inmediatamente cuántos empleados tienen, porque posiblemente no lo saben tampoco. No, claro, Lucía, pero ¿qué haces? En el ANSES tenés una caja negra, en el ANSES tenés una caja negra, en el PAMI tenés una caja negra, entran empleados todos los días. Digamos. El problema fue, en la crisis de 2001, etcétera, el Estado fue la tabla donde se empezaron a subir los que quedaban después del maremoto flotando. Pero eso debía ser transitorio y debía recuperarse la creación de empleo privado. Si vos mirás, y eso Diego, no ocurre, eso es lo dramático. En la última década, el empleo público creció el 54% y el empleo privado decreció el 0,4%. Ahí está la discusión. Entonces, también es inviable, porque ¿con qué se financian nuestras dietas? Por ejemplo, yo soy un empleado público, además de ser privado, pero en mi parte pública. Digo, ¿en qué se financia mi dieta? Con el impuesto de los privados, porque los impuestos que yo pago como empleado público también los paga el Estado. Ahora mismo se financia con lo privado, y si lo privado se achica y el Estado se agranda, bueno, acá estamos. Ahora, Milman, estaría bien que ustedes, que concretamente tienen una chance muy cierta de ser gobierno en el próximo turno, Juntos por el Cambio, más allá que usted está con Bullrich,
puede ser Bullrich, puede ser Larreta, otro, digo, digan claramente qué van a hacer, porque lo que pasa es, usted dice 8 ministerios, perfecto, no van a poder echar, y yo por lo pronto no estoy de acuerdo que se eche gente así con lo loco, sino revisar, como también se hizo Cambiemos, revisar algunas cuestiones, pero también ser claros ustedes en qué van a ir, porque si todo lo que es la militancia va junto con el cambio, va a reemplazar a la que está, no sirve. Ustedes tienen, por eso, ustedes seguramente usted tendrá un cargo X, si son gobierno, definirá un grupo, pero tienen que definir un grupo chico y después ir realmente no a solo un grupo chico, tiene que ser un grupo preparado. Bueno, pero un grupo que sepa lo que hay que hacer. Pero no poner a los militantes. Porque meter el que pinta paredes, meter el que reparte volantes, digo, gracias, pero lo tenés que hacer porque crees en una idea. Porque crees en un proyecto, no porque estás aspirando a un cargo. Pero digo que tienen que ser claros en lo que van a decir. Mira, para ser distintos. Hay dos modelos que nosotros en los cuales creemos. Hay uno que se está dejando de hacer, pero que ha sido durante muchos años el modelo que el mundo miró, que es el modelo francés. Ese modelo de un Estado donde hay una escuela para entrar al Estado, digamos, una formación. Bueno, está saliendo Francia inclusive de eso y está yendo más al modelo inglés, que es otro modelo aún más restrictivo para entrar al Estado. Entonces, esas son las experiencias que hay de estados muy profesionales, donde no cualquiera entra al Estado, donde al Estado entran los mejores. Hoy tenemos empleados, inclusive en el Estado, que tienen también sueldos mejores a veces que los privados, pero también hay sueldos muy malos. Pero y te quiero decir que hubo una encuesta hace perdón la imprecisión periodística, en donde le preguntaban, y te diría que de cada 10, 6, sobre todo a jóvenes, preferían un empleo del Estado por la estabilidad. Digamos, las crisis argentinas atentan contra la fantasía de tener un empleo privado, porque la gente no sabe si ese empleo privado dura o no. En cambio, era como en los viejos tiempos. Mi padre trabajó en el ferrocarril toda la vida, y murió, en el correo, se jubiló en la misma empresa. Exactamente. Pero bueno, ¿se puede administrar este Estado tan grande, Gerardo? Pues la pregunta es, ¿ustedes cuando lleguen van a contratar gente también? ¿O se comprometen a administrar lo que hay? Porque sabemos que son capas geológicas. Yo entré con la administración Alfonsín, yo entré con la administración de Menem, yo entré con la administración de Néstor, con la de Cristina, con la otra de Cristina, y cada uno que llega pone a sus empleados. ¿Por qué también pasa esto? Porque no pueden administrar la gente que entró en la administración anterior. Sí, a mí ya me tocó. Y por eso digo, pero la tengo clara. Vamos para adelante, Gerardo. Bueno, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo van a hacer con esto que van a encontrarse una planta superpoblada y van a querer meter a su propia gente ustedes también? Fui secretario de Seguridad Interior en el Ministerio de Seguridad que presidía la doctora Patricia Bullrich. ¿Qué hicimos nosotros? Había un montón de personas que no sabíamos qué hacían, no sabíamos dónde estaban, no figuraban, vos entraste y fulano y mengano, nunca nadie les tomaba presente, nunca nada. Bueno, ahora hay que incorporar también los nuevos mecanismos de trabajo que no son solo calentar la silla, ¿no? Porque por ahí uno está pensando. Pero ¿cómo lo resolvieron? ¿Y con qué resistencia? Nosotros despedimos a un montón de gente sin preguntarle ideología, de que no estaban, que eran ñoquis, en definitiva, como se dice. Ahora, los que trabajaban, aún que fueran del partido contrario al nuestro, siguieron trabajando. Y hoy siguen estando en el Estado, y eso fue lo que hicimos. Pero yo recuerdo, por ejemplo, lo inviable que se le hizo a Hernán Lombardi en algún momento, administrar los medios públicos. Pero ¿sabés cuántas personas los paros que le hacía, despidió las Hernán agresiones Lombardi? que hacía? ¿Sabés cuántas personas despidió? 1000. También es difícil el por tema eso legal. No lo quieren. No sé cómo lo hicieran ustedes en el Ministerio de Seguridad, pero para despedir a alguien del Estado tenés que hacer una causa que después pueda prosperar. No en el caso de los transitorios, porque... No, por ahí no renovás el contrato. En el caso de los transitorios, sí, está bien, pero esto, vos, por ejemplo, para hacer planta permanente, por la ley, digamos, no es que vos pasás de transitorio a permanente porque sí. Tenés que hacer el concurso, tenés que tener una determinada antigüedad, y si no la tenés, no podés. Depende, hay Entonces, que se han los que hecho entraron a mera ahora en esta resolución que al principio hablábamos, no van a poder ser planta permanente. Aunque los designen planta permanente, siguen siendo transitorios, porque cuando venga el próximo gobierno, ojalá seamos nosotros, digamos, porque creo que le podemos resolver muchos problemas a los argentinos, esos van a seguir siendo permanentes sin tener la antigüedad, por lo tanto van a ser producto de análisis. A ver,
si los bibliotecarios especialistas en archivo son necesarios o no. Vos, Gerardo, en el Ministerio de hay Relaciones áreas del Exteriores. Estado donde todavía se mantiene el derecho del hijo del empleado a heredar el cargo del padre. O Eso la tener una administración prioridad pública. que es bastante vinculante. Más que prioridad, te lo aseguran el ingreso. En el 2015, cuando fue el gobierno de ustedes, en varias organizaciones del Estado, en varias empresas del Estado, se rompieron los aparatos donde vos tenés Los que... biométricos, medición biométrica. Vos tenés que marcar... Fue en un caso arrancaron el aparato. Te voy a decir algo peor. Hay una causa sobre una empresa del Estado, que no quiero decir cuál porque está bajo secreto, digamos, si hay gente involucrada, no la quiero perjudicar, que denunció, que eran empleados de esa misma empresa, que denunció que no hicieron eso. ¿Sabés qué hicieron? Mirá la sofisticación. Hicieron en látex copia de los dedos, de las huellas dactilares. Y tenían cajas, tengo la fotografía. Tengo el guante con los dedos de Bazán. ¿Es eso? Por ejemplo. Y entonces ponían vengo, todos me los pueden días, ver. a nosotros nos pasó en el Ministerio de Seguridad, teníamos 2 mellizos. Y entonces, había, antes de poner los biométricos, 2 mellizos que eran iguales. Que trabajaban en el Ministerio de Seguridad. ¿Tienen la misma huella? No, antes de que pusiéramos la huella. Entonces, ¿qué hacían? Fichaban. Antes de la huella se fichaba. Claro. Y entonces un día fichaba uno, un día el otro fichaba por los dos, eran iguales. Cuando lo obligabas en la cámara, eran iguales. Recién cuando le pusimos la huella, se quejaron. ¿Y se puede ganar una ¿Para qué pasó? Se quejaron. Si es un cuento para contar en un asado, ¿y cómo terminó? Y tuvimos que despedirlo. Bueno, porque le hacían un fraude al Estado. Yo lo que quiero señalar... Despedidos con causa, como decía Jessica. No, digamos, para mí la diferencia con el gobierno anterior de Cambiemos es que estábamos hablando de algo que es muy incómodo, que es despidos, de cuántos van a ser, y esto va a ser una situación, digamos, todo esto se sumó cuando había una ilusión de que había todo para todos y que el Estado era infinito y que el Estado era Dios y que era todo bondado. Bueno, ese siglo terminó. ¿Cómo vos creés que va a reaccionar una parte de la población? No toda, porque una cosa es decir despidos y otra cosa es cuando se empiecen, Mirá, si es que esto ocurre a ver. Nosotros estimamos que hay cerca de 2 millones de empleos reprimidos en la Argentina. O sea, gente que podría tomar empleo y no lo toma porque las reglas laborales le dan temor, y gente que podría trabajar, en muchos casos que no está preparada. Lo vimos en la fábrica Toyota el año pasado, sí, que requería gente, no leían las hubo una etiquetas. cola bárbara, pero ninguno tenía ni siquiera comprensión de texto. Entonces, hay que invertir, digamos, en educación fuera del Estado, pero también dentro del Estado. Hay que darle herramientas. Por ejemplo, cualquier chico que hoy estudie alguna carrera vinculada a informática, le cuesta terminar la carrera, pero no por burro o porque no da la materia, sino porque las empresas en el 4.º año, en el 3.er año lo van a buscar y le pagan muy bien, y el chico dice, bueno, con todo esto que me pagan, ¿para qué voy a seguir con la carrera? Y hasta dejan la carrera, lamentablemente. Entonces lo que hay que hacer, por ejemplo, hay muchas alternativas, es darle herramientas informáticas a empleados del Estado. Van a venir los privados, a esos que estudien, a ofrecerles mejores salarios que los que tienen dentro del Estado. Y entonces no vas a tener que despedirlos. Pero ese van a tener una oferta. Ese proceso son 5 años. No. Son 5 años. No, porque pero uno alguien cree que los problemas de Argentina se resuelven en la noche a la mañana. Digamos, con magia. ¿Alguien cree que se resuelve con magia? No, de ninguna manera. Pero te pregunto, ¿se puede sostener un gobierno en el poder imponiendo, por ejemplo, la productividad como norma para seguir en el empleo público? ¿Pueden ganar una elección? Porque eso parece haber sido lo que reprimió todo. Bien, hay repercusiones de cosas que se dijeron en este programa. El presidente de la Sociedad Rural dio su primera opinión sobre la propuesta del gobierno. Lo está levantando Clarín.com. Anuncio del Banco Central para la rural. La medida, esto lo dijo acá, es confusa y de complicada implementación. Lo dijo Carlos Sachetoni, presidente de la Federación Agraria. También se mostró escéptico con respecto a la medida. Vamos a ir conociendo nuevas declaraciones y nuevas respuestas en la medida en que corran los minutos y las horas. Recuerden ustedes, el sábado hay una situación complicada donde hay
piqueteros que van a ir a protestar, hasta ahora esto se mantiene, al predio de la rural, y hay también convocada una marcha para defender al campo, ¿eh? Entonces fíjense que puede haber ahí una escena conflictiva. Ojalá que esto que yo estoy mencionando no suceda. Pero el presidente hoy volvió a acusar al campo de especular con la soja. Atención con subir las hornallas de la crispación, porque hay mucha mecha corta de un lado y del otro. Yo creo que habría que ir bajando, pero eso tiene que hacer el presidente. Bueno, en medio de todo esto, mañana los gobernadores se van a juntar acá en la Ciudad de Buenos Aires. Se armó una liga de gobernadores fundamentalmente para marcarle reclamos al gobierno nacional. ¿Qué preocupación hay? Que el ajuste de Batakis, con quien ya estuvieron varios de ellos, les complique los números, que algunas provincias, la gran mayoría, tienen algún equilibrio. La verdad que el gobierno les ha dado mucha plata fundamentalmente a la provincia de Buenos Aires. Bueno, quieren que el ajuste es el otro. Que el ajuste es el otro y no sean las provincias. Y también, en términos políticos, se quieren sentar en esa mesa, si está Cristina, si está Alberto y si está Massa, que hay un par de gobernadores muy activos, se quieren sentar ahí. Los más duros, Capitanich y Kicillof, que quieren que esa liga vaya para el lado de Cristina, y otros, incluso hasta el propio Infran, un peronista tradicional, quieren sentarse y lograr una cuestión interna más tranquila. Pero ahora, bueno, todos ellos y ellas van a adelantar, si pueden, las elecciones en su provincia para despegarse del gobierno absolutamente central, ¿no? todos. Te diría que salvo Axel Kicillof y alguna provincia más que legalmente no puede hacerlo, casi todas las provincias van a adelantar venenosa. Y separar su elección de la pelea presidencial. Nico Winiaski, vecino, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escuchan ahí? Ahora sí. Te escuchamos perfectamente. Muy bien. Justamente acá con un gobernador radical, Gerardo Morales de Jujuy, que sabe igualmente lo que están tramando sus colegas de la oposición y también del peronismo, ¿no? Sí, claro, va a ser importante escuchar a Gerardo Morales, porque es una situación muy frágil, complicada, que dé su opinión acerca de esta medida que hoy lanzó el gobierno para el campo y ver si esto puede escalar o no. Espero que no, digo por la escena esa que se puede producir en la rural. Sí, pero tengo un audio para vos. A ver. Cortito. Julián Domínguez, ministro de Agricultura, ayer. A ver. Lo tenemos congelado al ministro. Pero yo te puedo anticipar lo que dijo. Es un dato de la realidad. Y es que no había en estudio ninguna medida. ¿No es cierto? Contalo, Nico. Ayer Domínguez, después de visitar la rural, dijo que no iba a haber un dólar soja. Bien. Hoy hay dólar soja. Esto habla un poco de lo que está pasando dentro del gobierno y de cómo en una situación así donde se espera justamente que no haya improvisación, parece que ocurre todo lo contrario, ¿no? Y tal vez esta medida, hay que ver los alcances, ¿no? Y las cuestiones técnicas, sea para presionar y molestar más al campo que para todo lo contrario. Ahora si querés, se puede escuchar. A ver. ¿Tenés un minuto? ¿Dólar agro va a haber como tal? Le vuelvo a repetir, el presidente me dijo que no va a haber devaluación y que no va a haber baja de retención. Bien, Bueno. ahí fíjate en el armado, en la arquitectura de la frase, como hay un grado de separación, y es el presidente me dijo que no va a haber A y no va a haber B. Baja de retención es algo Claro. que nadie ponía en duda, ¿no? Después en un momento dice, ¿no? Del dólar soja que no, estaban preguntando específicamente sobre eso, bueno, hoy sí. Así se está Pero el gobierno. Nico, digamos, algo más absurdo, ayer y hoy el presidente pegándole al campo, llamándolos especuladores, Sí. ayer de modo directo, hoy de modo indirecto. Sí, entonces no estaban pensando en un dólar soja, es decir, vos pegás un palo y después haces una propuesta. Es raro. Es raro. Por Es eso raro primero hay que ver- acercarte a alguien al que necesitas que te dé algo pegándole un palo, pero es lo que vos planteás. Es minuto a minuto y viendo qué herramientas tienen, improvisadas muchas. Exactamente, y es kirchnerismo, ¿no? Después, ahora... Bien, Nico, Sí. que tengas un excelente Gracias. programa. Muchas gracias. Ya llegamos a las 10.